Está aquí con nosotros Julián Macías, yo lo vi en otro programa y quería tenerlo acá. Julián, ¿cómo estás? Estás en pantalla ya, qué gusto conocerte. Creo que por allá ya es de noche. ¿Cómo te va? Bueno, el gusto es mío. Muchísimas gracias, Alondra, por la invitación. Y vaya, ya te digo que hace tiempo que te estoy siguiendo y es un gustazo compartir espacio y charla. Qué bueno, sí, yo me di cuenta hace poco, qué pena, pero aquí estamos y vamos a hablar de todo un poco. No sé si conoces o conoces qué es lo que está sucediendo en Latinoamérica y sobre todo con mi lindo país, Ecuador, en términos políticos. Y se viene una campaña ahora, se viene una campaña bastante fuerte. Aquí se está hablando de unión de izquierdas, la derecha ya tiene otros candidatos, en fin. Pero a nivel general y de comunicación, Julián, quisiera hablar un poco. ¿Qué es lo que solemos ver en las campañas? Últimamente, en estos últimos años, con la tecnología, con la inteligencia artificial, ¿qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que se consume al momento de ver una campaña y una pelea, digamos, política entre varios contrincantes? Bueno, la primera pregunta, ¿qué es lo que ocurre en América Latina? ¿Qué ocurre en Ecuador? ¿Qué es lo que no ocurre, ¿no? Y muy vinculado a una parte muy importante de lo que está ocurriendo en Ecuador y en América Latina, y te sumaría a todo el mundo, es que, y sobre todo a partir de la pandemia del coronavirus, el contacto, ¿no? que tenemos a diario con plataformas digitales o con nuestros dispositivos digitales, bueno, hace que seamos más vulnerables a creer en ciertos relatos de realidades paralelas que a veces están planificados y están, Mm. digamos, distribuidos de una manera, digamos, maliciosa con la intención de generar emociones normalmente negativas. Normalmente las que más movilizan pues son el miedo, el odio, y que cada vez tienen más protagonismo bueno, en la narrativa o en la charla diaria de asuntos que no tienen por qué ser políticos, pero que de cara a las elecciones evidentemente también afloran. Y lo que estamos viendo, y creo que ya en los últimos episodios ya es a careta quitada, ¿no? El propio Elon Musk, ¿no? Es decir, no habría que decir solamente Twitter o X. Yo lo ampliaría a casi todas las plataformas digitales, sobre todo las que tienen base en Silicon Valley. Y no hay que olvidar que Silicon Valley, desde su origen, es un espacio muy vinculado a los servicios de inteligencia de los Estados Unidos y a su geopolítica, ¿no? Entonces, eso no hay que olvidarlo. Y que en este caso, hablando solamente de Twitter y de X, lo acaecido en las últimas horas, hay varios frentes abiertos donde la desinformación ha sido brutal. Digamos que los contenidos más virales ha sido pura desinformación, y podemos hablar de tres frentes donde Elon Musk ha participado, no solamente potenciando o recuperando cuentas que estaban eliminadas, sino potenciando a difusores de bulos. En el caso de Inglaterra, de Reino Unido, por ejemplo, la cuenta que por primera vez publicó que el asesino, el autor del asesinato de esas tres niñas, claro, imagínate, eligen Sí. noticias que convulsionan a cualquier persona, tenga la ideología que tenga. Lo primero que dice una publicación de una cuenta que se llama Europe Invasion, que fue recuperada en mayo por Elon Musk, se reactiva su cuenta, una cuenta neonazi, dice que el autor es inmigrante ilegal y es musulmán. Los primeros eventos que hay son incendiando mezquitas, ¿no? Luego se supo que era una persona nacida en Reino Unido y que era de familia católica, pero es que si nos vamos a Venezuela ya ha sido el disparate, ¿no? Digamos, separando lo que realmente, si ha habido fraude o no ha habido fraude, esperando las Ujú. actas a ver qué pasa con eso, que eso sería un debate más complejo, pero la realidad con hechos es que las 10 cuentas que más se han potenciado y que han hecho una curva así, bueno, pues son todas de un mismo espacio, muy vinculado a Atlas Network, que es una de las organizaciones que se potencia o digamos que financian y que colaboran o articulan campañas, ¿no? de acompañamiento a sus candidatos. El caso de María Corina Machado y su partido 20 es claro, pero ya que hablamos de Ecuador, Guillermo Lasso es presidente de una fundación de Atlas Network, Ecuador Libre, y que también, ¿no? usó estas estrategias, y luego incluso en los Juegos Olímpicos con el asunto de esta Imagen. boxeadora argelina, ¿no? que parece que ha denunciado también a Elon Musk, y que, bueno, el propio, y esto ya es una cuestión personal, de hecho,
hay autores que dicen que él compró Twitter no como negocio, bueno, se está viendo que está perdiendo dinero, sino para acabar con el mundo woke, que es una nueva palabra anglosajona que parece que nos va a acompañar por mucho tiempo y que la ponen en punta de lanza en la batalla cultural, ¿no? Muy, muy de Estados Unidos, pero que al final, como suele pasar, esto irradia al resto del planeta y que, bueno, pues insistían en que esa abusadora argelina era un hombre o que era una persona trans. No es ni una cosa ni lo otro. Puede ser que haya un debate, ¿no?, sobre si tener mayores niveles de testosterona puede o no, pero siempre no son muy amigos de la información. Y fíjate que en el caso de Venezuela hay una coincidencia con las cuentas más importantes en la desinformación. Esta cuenta que te hablaba, que era Eurek Invasion, tuvo otra identidad anterior, era una cuenta que hablaba de criptomonedas, que escribía en turco y que, fíjate la casualidad o no casualidad, que la cuenta más importante de desinformación es una cuenta que hace 2 semanas tenía apenas 300 seguidores, que se convirtió en un meme de Elon Musk, pero que tuvo dos identidades anteriores. Fíjate, esa cuenta se reactivó el 31 de julio, 3 días después de las elecciones, y anteriormente había sido una cuenta de criptomonedas brasileñas y que, bueno, fue reactivada el 31 de julio, ¿no? Hay una cosa llamativa, ¿no?, de que esas dos cuentas más importantes son reactivadas recientemente y que las dos tienen que ver con el mundo de las criptomonedas, que por otra parte está relacionada también con el propio Elon Musk, ¿no?, que potencia pues, estas conversaciones o estos bots, spammers de criptomonedas, donde él también creo que invierte, ¿no?, parte Claro. de sus negocios. Julián, y ahora que hablamos de eso, mira, yo analizando por encimita nomás, no sabía que la cosa iba a estar también tan grave, pero analizando esto, yo recuerdo cuando a Donald Trump le cancelaron su cuenta. Yo no sé si era a la par con Elon Musk comprando Twitter o fue un poquito antes, no recuerdo muy bien los tiempos, tú me podrás decir. Si quieres te Pero lo digo, si uno mira el timeline de Donald Trump, ve que los últimos tweets, bueno, el día 6 de enero, digamos, fue cuando fue el asalto al Capitolio. Bueno, sus últimos tweets eran del día 6. El día 8 hace como una rueda de prensa diciendo que él no tenía culpa y luego no vuelve a publicar porque le cancelan la cuenta. Elon claro. Musk, cuando vuelve, lo primero que hace es recuperarle la cuenta, no solamente a Donald Trump, sino a gente como Alex Jones o incluso en Inglaterra Andrew Tate o Tommy Robinson, que son los dos principales inflamadores para que haya las revueltas agresivas y violentas en Inglaterra. Y él no hace uso de ella nada más que para cuando fue llamado a la justicia, sube su foto, la foto que le hace la justicia, y la publica como para hacerse la víctima. Y el otro día tuvo un space, el lunes pasado, con Elon Musk, donde difundió más de 20 mentiras, y ese día empezó a subir como loco, creo que fue el día 12 de este mes, a subir un montón de trailers, bueno, de vídeos muy bien producidos, como si fueran trailers de películas de Hollywood, ¿no? Es decir, que Donald Trump ha vuelto y ha vuelto de la mano de Elon Musk. La viralidad que tienen sus vídeos son brutales. Y aquí también hay que hablar una cosa. Nosotros hablamos muchamente de bots, pero también hay que hablar del algoritmo y de qué cuentas potencia Elon Musk, porque es obvio y evidente que eso también está contando. No hay que olvidar que Elon Musk está, y esto lo dijo Donald Trump en un acto de campaña, está apoyando con 45 millones de dólares todos los meses. Entonces, también el económico, pero también creo que le puede ayudar más incluso con favoreciéndole en los discursos que hay en las redes sociales. Claro, y yo sí he visto esto. Antes Twitter, bueno, Twitter para mí siempre ha sido la verdad, un laboratorio de odio, ¿no? Es donde siempre más veo odio. En Instagram es un poco más bonito, los reels son diferentes, TikTok es otra cosa, un poquito más de información, chisme por acá, un bailecito. Pero Twitter siempre ha sido como para desfogar un poco el odio y siempre se nota. Pero últimamente me cuesta estar en Twitter porque ya no me entero de las cosas que yo quiero enterarme de las cuentas que yo sigo y que estoy completamente segura de que tienen cierta veracidad o más veracidad de las otras, ¿no? Entonces ahora lo que más veo son estas cuestiones. He bloqueado ciertas palabras porque no soporto ver, uno se da cuenta, uno está en este mundo y uno se da cuenta. Hay gente que no, pero se da cuenta que es fake news, se da cuenta que no tiene nada que ver, que la cronología no es la correcta, pero además el montón de pornografía que hay en Twitter y la gente también se queja. O sea, yo tengo un grupo que dice, no, ¿cómo es posible que con todas las cosas que nosotros denunciamos que se siga aceptando pornografía en Twitter y se bloquean otras cuentas que no tienen que ser bloqueadas? ¿Qué intención tiene Elon Musk de dominar esta información de esta forma?
Bueno, a ver, hay varios frentes. Como tú dices, hay varios cambios. Te puntualizo tres, por ejemplo, pero podrían ser muchos más. Uno es el tema de las cuentas verificadas, a los cuales, bueno, pues a personas que teníamos cuenta verificada nos la quitaron y luego por pagar te dan acceso. Y eso, más allá de que se potencie en otras publicaciones donde es muy evidente es en las respuestas. Tú ves una publicación con muchas respuestas y las primeras son cuentas verificadas, ¿no? Está hecho así el algoritmo y esto se ve mucho, si esto lo han hecho y ya no, es decir, puede ser con la complacencia del propio Elon Musk, que hay ciertos contenidos que hacen una publicación como de gancho y empiezan a publicar un montón de cuentas que son cuentas pornográficas o creadoras de contenido de OnlyFans, que normalmente ni son las creadoras, sino son agencias que escriben por ellas y evidentemente es un abuso, ¿no? Y no solamente, y hay como tres espacios, ¿no? Que están siendo potenciados. Uno creo que es el tema de cuentas OnlyFans, contenido pornográfico. Otro es el tema de las criptomonedas, también hay un spameo continuo. Y luego otro que tiene que ver con inteligencia artificial. Si hay cuentas, si hay una cuestión que ahora hay como para ti, igual como hay en otros sitios, uno que es para ti y que ellos deciden lo que publica y otro si le das a ver contenidos que le siguen. Bueno, si estás en para ti, que es como TikTok, un poco el algoritmo de TikTok, lo que te aparecen son lo que quiere Elon Musk. Y hay ahí Sí. como una serie de cuentas, por ejemplo, historic bits, vídeos históricos o contenidos gore, o hay ciertas publicaciones y muchas vinculadas con IA, parece que son contenidos hechos por IA, que ahora como se ve el número de reproducciones, normalmente tú puedes ver que por cada retweet, más o menos, un vídeo tiene 100 reproducciones. Bueno, pues estos vídeos a lo mejor tienen 10.000 visualizaciones por cada retweet, ¿no? Y son, yo qué sé, resúmenes de las mejores películas, las mejores imágenes, y son todos contenidos hechos por cuentas de inteligencia artificial que son recientes, pero que tienen un crecimiento tremendo. Y luego hay un tercer contenido, claramente, que es violencia, contenido, digamos, de personas negras pegándole a blancas, contenido racista, contenido, es decir, contenidos que no hacen cabrear contra personas, bien sean feministas, bien sean personas del colectivo LGTBI, bien sean inmigrantes, personas que sean musulmanas, personas que sean de un color diferente de piel que no es la blanca. Y Claro. esto se está potenciando muy evidentemente, ¿no? Sí, muy evidentemente. Y por ejemplo, esto que decías de las cuentas verificadas, recuerdo que cuando llegó Elon Musk, una de las cuentas que yo sigo, que además me encanta, es Radio Ambulante de NPR. Y Radio Ambulante es un podcast en Spotify que además hace un trabajo maravilloso, sobre todo en Latinoamérica, y cuenta historias. Y ellos se quejaban también de cómo es posible que le hayan quitado la verificación que se habían ganado, porque ya después tienes que pagarla, ¿no? Evidentemente. Y también hemos visto que esto de la verificación ya llega a ser como una especie de amenaza. Lo estamos viendo con Venezuela, lo estamos viendo con Venezuela y otras cuentas, y ayer mismo me tocó ver en mi Twitter diciendo, y etiquetan a Elon Musk, por favor Elon Musk, quítenle la palomita esta azul a Londra Santiago. Y es como, bueno, a mí no me importa realmente, yo la palomita azul, digamos, porque yo hablo mucho, yo quiero escribir más, ni modo, tengo que pues, subir videos un poco más largos de 2 minutos, pero lo otro, si me la quitan, no tengo ningún problema, pero ya es como una especie de estatus que ha logrado Elon Musk con Twitter. O sea, si ya no lo tienes, ya no tienes cierta validez y cuando el que la tiene también está reproduciendo fake news. O sea, no es cuestión de estatus, sino de tontería más que nada, ¿no? No, casi al revés, porque vamos, yo a todo esto le llamo la industria de la mentira, que no es nada nuevo, evidentemente, pero que justamente las cuentas desinformadoras, es decir, que lo hacen de manera casi profesional y evidentemente, bueno, pues casi todas son anónimas o se hacen pasar por medios de comunicación, todas tienen cuenta verificada, ¿no? Por ejemplo, en Argentina, que es una de los troll centers más potentes, casi todas las cuentas están verificadas. Y bueno, ahí se está hablando ahora con el cambio del servicio de inteligencia, el SIDE, que ha recuperado el nombre que tenía cuando la dictadura, que fue cambiado y que ha aprobado una cantidad muy grande de fondos reservados. Habla que mucho de ese dinero va para alimentar el troll center. Y fíjate que hay una cuestión con el tema del uso de bots y todo esto que no hay legislación ninguna. Es decir, ahí en Ecuador yo tengo varios informes, incluso un libro demostrando las miles de cuentas falsas y bots que usaba
o que usó Guillermo Lasso en las diferentes campañas electorales, pero le quitaron acaso la presidencia, no, en otro ámbito, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos, si te pillan haciendo trampas, te quitan la medalla, ¿no? Bueno, pues aquí no pasa absolutamente nada. Y fíjate hasta dónde es el punto, hablando de Argentina, que Fernando Cerimedo, que es el estratega digital de Milei, que tiene un diario tipo Breitbart News, un diario digital de noticias falsas que se llama La Derecha Diario. Él ha presumido en varias entrevistas que tiene más de 50.000 cuentas falsas en Twitter para potenciar ciertas discusiones. Entonces, bueno, ya estamos en un punto en el que se presume, ¿no? O prácticamente, bueno, Elon Musk también de una manera o de otra, también yo creo que presume, ¿no? De la capacidad que tiene de modificar los sentidos comunes de la gente. Hay un elemento también que está ahí latente, que es la inteligencia artificial. Digamos que, hablando de Silicon Valley, el origen tiene que ver un poco con la carrera espacial, esa guerra fría, ¿no? Con la Unión Soviética, ese fue un poco el origen. Luego fue pues, el asunto de los microchips, etcétera. Luego vino el mundo de las redes sociales o Internet, luego redes sociales. Y ahora estamos en el momento de la inteligencia artificial. Y precisamente la empresa puntera OpenAI, la de ChatGPT, quienes pusieron el dinero para, digamos, crear esa empresa fueron precisamente Elon Musk y Peter Thiel, que es una persona muy desconocida, pero que tiene un poder tremendo. Peter Thiel fue el que puso el dinero bueno, para hacer Facebook, ¿no? Es decir, el que se conoce es Mark Zuckerberg, pero el socio capitalista es Peter Thiel. Facebook se creó en 2004 y precisamente en 2004 Peter Thiel, con financiación, es decir, que fue un proyecto conjunto con la CIA, crea Palantir, que es la mayor empresa de espionaje digital del mundo y que viene a colación después de los atentados del 11S. Se cambia la legislación, se permite investigar y usar, captar datos supuestamente para luchar contra el terrorismo internacional, pero bueno, se crean maquinarias de extracción de datos como es esta. Y bueno, pues Peter Thiel y Elon Musk fueron socios previamente en PayPal. Si a alguien le interesa este tema, puede buscar o investigar sobre la PayPal Mafia, que después de vender PayPal a eBay, que era el antiguo Amazon, y PayPal era como el monedero digital, que sigue siéndolo, con todo ese dinero, imagínate, fueron de los primeros que manejaron muchos datos muy importantes, ¿no? Ya millones de personas Wow. compraban y gastaban dinero y dijeron, uff, tener datos de millones de personas de qué hacen en su vida privada es interesante. Entonces ellos empezaron a invertir como Business Angel en todas las empresas que manejaban datos de Silicon Valley, y de ahí salió Airbnb, salió LinkedIn, salió YouTube, que luego habrá tenido un recorrido empresarial, bueno, pues que no podemos etiquetar que todo ha sido igual, pero sí que la PayPal Mafia, los que eran directivos de PayPal, financiaron todos estos proyectos, y prácticamente todas las plataformas digitales, menos Twitter, eran propiedad o tenían acciones o eran los socios capitalistas, la PayPal Mafia, donde Peter Thiel era la persona más importante y la única que faltaba era Twitter, que la compró ahora Elon Elon Musk. Musk. Y bueno, ahora nosotros vemos que hay cosas increíbles que se pueden hacer con la inteligencia artificial, pero es la punta del iceberg de lo que puedan hacer. Fíjate que en 2019, más o menos, Elon Musk se salió del proyecto de OpenAI y él ahora está con otro proyecto de inteligencia artificial, pero él en 2019 dijo que es un peligro total la inteligencia artificial. Todavía no era conocido ni ChatGPT ni OpenAI, porque era capaz de crear relatos falsos que eran totalmente creíbles, que eran imposibles separar de la verdad de la mentira. Bueno, pues imagínate toda esta inteligencia artificial y el machine learning y poder tener todos los datos de muchísimas personas y de las conversaciones, incluso ver con Big Data cuáles son los relatos que llegan al sentido común de las personas. Es decir, es un poco como Deep Blue. No sé si te Claro. acuerdas, había un ajedrez virtual es decir, una inteligencia, ¿no? Un ordenador, un mega ordenador, que era capaz de ganarle a cualquier ajedrecista, ¿no? Bueno, pues esto sería un poco como con esta inteligencia artificial y con todos los datos, teniendo acceso a ellos, ser capaz de ganar cualquier batalla dialéctica, ¿no? Y esto hacerlo con miles de bots, miles de cuentas falsas o cuentas reales que son potenciadas por el propio Twitter, hablando de Twitter, pero esto lo podríamos aplicar a otras plataformas digitales.
Tengo mucho miedo, Julián, porque creo que no dimensionamos el asunto. Por aquí, por ejemplo, Marlene dice, Alondra, excelente invitado, el tema de actualidad y que da mucho miedo. Y aquí todo el mundo está interesado también precisamente en esto, porque normalmente no lo tocamos, esos temas no los tocamos. Yo lo hablo desde otro punto de vista, más político, etcétera, pero no sabemos qué es lo que ocurre. Y tengo algunas preguntas por acá. Ya voy a esto último, pero mencionabas lo de Guillermo Lazo y los bots. ¿Qué información tienes tú al respecto? Yo, de hecho, creo que cuando me escribiste fue en el 2000 o el año pasado, creo que si no me equivoco, pero en el gobierno de Guillermo Lazo yo siempre menciono que es donde el ataque contra mí, contra mi periodismo, se exacerbó. O sea, ya veníamos viendo esto con Lenín Moreno y sin embargo con Guillermo Lazo fue otra cosa, fue otro asunto. Puedo darte fechas, puedo darte momentos en donde los bots contra mí, las amenazas de muerte y todo fueron impresionantes. Pero ¿qué pasa ahí? ¿Qué sucedió? ¿Cómo utilizan esta inteligencia artificial o los bots o lo que sea para hacer política también? Bueno, a ver, digamos que hay bastante dificultad para diferenciar cuando un bot, bueno, primero porque la gente no sabe diferenciar qué es un bot, qué es un troll center. Digamos que hay como tres elementos de actividad coordinada en redes sociales que es difícil, diferente o es difícil diferenciar su actividad porque suelen tener el mismo objetivo, incluso los mismos jefes. Una es la que, bueno, podría ser lícita, que son grupos de personas organizadas, de militantes. Esto yo creo que en cuestión política es bastante habitual que se organicen en grupos para optimizar incluso canales de Telegram, de WhatsApp, para, vamos a lanzar una campaña. Bueno, eso sería lo lícito, ¿no? Pero hay otros dos elementos. Uno son los bots, que son cuentas programadas, y que incluso puede ser cuentas que esté administrada o que el dueño sea una persona real, pero que esté administrada de una manera remota y que se puedan programar tweets, ¿vale? Lo otro serían los troll center a través de trolls o de sock puppets, o bueno, hay diferentes nombres, pero que son normalmente empresas que digamos, tienen, imagínate, 10 personas en una habitación y cada una de esas personas manejan 50 o 100 cuentas diferentes. Entonces, de manera manual van respondiendo, van poniendo tweets, normalmente son más de... tienen como dos funciones. Se suele llamar sock puppet, que es como un guiñol, un muñeco aparentando algo también, que hacen astroturfing y que básicamente pueden trolear, es decir, pueden hacer conversación negativa, insultar, provocar, o puede, de una manera educada, hacerse pasar por alguien que no es. Por ejemplo, en el mundo empresarial, he usado los servicios de tal empresa y la recomiendo, tiene un servicio fantástico, ta, ta, tan, ta, ta, tan. O soy licenciado en economía y puedo asegurar que Guillermo Lasso ha sido el mejor ministro de economía de la historia. Eso que dicen del feriado bancario es mentira. Bueno, cualquier historia, ¿no? Se podrían inventar cualquier historia, pero siempre aparentar una cosa que no es, ¿no? De tal manera que intentan engañar. El astroturfing viene de césped artificial, es como crear una realidad, una conversación. Y claro, uno cuando, desde el punto de vista de la psicología, cuando uno lee que la mayoría de las opiniones dicen que Guillermo Lasso es un gran economista y que es el mejor ministro de Economía de la historia de Ecuador, pongo un Ujú. ejemplo, bueno, pues puede, joder, pues yo pensaba que había arruinado a millones de personas y que tuvieron que emigrar y que arruinaron, hubo cientos de personas que se suicidaron, bueno, quizá toda esta gente tiene razón, ¿no? Entonces, esto digamos que es difícil a veces diferenciar entre estos tres tipos de perfiles porque normalmente las directrices son las mismas, tanto para programar tweets de manera automatizada como para usar un troll center con muchas personas o dar una directriz, normalmente van en la misma línea. Hay algún elemento, y esto por ejemplo en México se ha visto mucho, pero también, y ahora te lo recuerdo, en Ecuador, es cuando hay el mismo error de ortografía por miles de tweets al mismo tiempo. Bueno, por Ujú. ejemplo, el hashtag Xochitl Gálvez Presidenta 2024, era la candidata de la derecha en México, se escribe TL, es un fonema muy común en México, pero para los que somos fuera de México, pues podemos poner LT. Bueno, pues Xochitl, LT, de manera equivocada,
se puso ese hashtag 1,5 millones de tweets de manera equivocada. De hecho, incluso hubo días que tenía 10 veces más el hashtag equivocado que el correcto, ¿vale? Bueno, te pongo el caso de Ecuador, el día del último debate electoral entre Andrés Araúz y Guillermo Lasso, en el cual no paró de repetir de una manera muy eficaz, aunque parezca torpe: Andrés, no mientas otra vez. Eso le decía todo el rato, cada vez que hablaba Andrés Araúz. Bueno, ahí hay varios datos curiosos. Uno, que fue tendencia: Andrés, no mientras otra vez. Sí. Hubo más de 40.000 tweets con ese error al mismo tiempo, 40.000 tweets diciendo Andrés, no mientras otra vez. Evidentemente son tweets programados. Y es curioso porque las cuentas más importantes que tuvieron más retweets, las 4 más importantes están vinculados con la Fundación Ecuador Libre o con otras fundaciones de Atlas Network de Ecuador, que hay 4 o 5. Y luego hay otra curiosidad que, analizando el tiempo en el que dice por primera vez Andrés, no mientas otra vez, esto es una cosa que estaba planificada, incluso salieron carteles esa noche en los puentes con esa frase. Bueno, hubo varias cuentas que tenían origen, creo que tenía actividad rusa o actividad, no era en castellano, era de otro país, recuerdo que eran rusas. Había 2 o 3 cuentas que publicaron el hashtag Andrés, no mientas otra vez, unos minutos antes que por primera vez lo dijera, digamos, Guillermo Lasso en el debate. Es decir, que también hubo ahí varios fallos de cuentas que evidentemente tenían varias fallas. Y luego el tema de la desinformación. Había como 2 patas que, es decir, yo descubrí toda la red de trolls, es decir, había miles de cuentas. Ya te digo, hay un libro escrito que es público que se llama El asalto de los trolls a la democracia, y donde demuestro donde hay miles de cuentas usando imágenes, por ejemplo, de una persona checa que trabaja en Transparencia Internacional y que, bueno, formaba parte de este troll center de Guillermo Lasso. Y fíjate, había dos cosas que repetían mucho. Una era llamar Lelo Andrés Araúz. Entonces, si uno hacía la búsqueda Andrés Araúz Lelo, veía que las cuentas que más tweets publicaban, todas usaban imágenes falsas, por ejemplo, de una modelo peruana o de una influencer brasileña, de un escritor portugués, de alguien que trabaja en Transparencia Internacional que es checo. Bueno, es decir, todas esas cuentas, ¿no? Luego había otra cosa que usaban mucho, que es el tema de la desdolarización. Incluso hicieron el hashtag desdolaraúz. Entonces uno cuadraba todo eso y las cuentas más activas eran las mismas que decían lo del Elo, y bueno, de ahí saqué toda esa red, pero hubo mucha desinformación. Creo que el pic casi universal de desinformación o de pillada fue cuando hicieron un vídeo supuestamente en la selva colombiana del Ejército de Liberación Nacional diciendo: hermano Andrés Araúz, te vamos a apoyar, te vamos a financiar, todo eso, ¿no? Como la prueba de que le estaban financiando. Y hay un ornitólogo, no sé si era colombiano o ecuatoriano, que decía en el segundo 37 el sonido que se emite es de una perdiz que solo existe en los bosques secos del occidente del Ecuador. Por lo tanto, es imposible que sea colombiano. Bueno, yo hice un hilo en su momento y es que es exactamente el mismo ruido y no existe. Por lo tanto, ese vídeo de personas encapuchadas se grabó en Ecuador. Pero te voy ya a dar el caso más, yo no lo he visto en ningún país. Debe ser también de hasta dónde se ha llegado el punto de pudredumbre social o que se permita, ¿no?, en Ecuador este tipo de cuestiones. Fue en las elecciones no ya gubernamentales, sino en las que hubo un referéndum y en las que hubo también elecciones territoriales y municipales. Sí, Y creo que era Omar Menéndez, el candidato de la Revolución Ciudadana, que fue asesinado el día sí, anterior de las elecciones. Creo que ganó con el 80% de los votos sí. al día siguiente. Esto, el día de las elecciones era el día 5, no recuerdo el mes. Sí, sí, 5. Era el día 5, el día 4 fue asesinado y el día 5 una red de trolls y diferentes personalidades difundieron un vídeo precisamente de personas encapuchadas otra vez y que le pusieron un filtro de TikTok muy cutre que hace simular como que está grabado en VHS. Ya nadie graba en VHS, pero era para ponerle la fecha del día 3, para simular que lo grabaron antes del asesinato, diciendo que iban a acabar con los políticos que se metieran con el narcotráfico. Entonces, fijaros la brutalidad de este asunto, y que todo esto quede impune es tremendo, porque con el cuerpo caliente de una persona hicieron un vídeo falso para involucrarlo con el narcotráfico con un interés electoral, que luego no tuvo tal rédito porque esa elección, la Revolución Ciudadana o sus postulados ganaron ampliamente.
pero que luego, bueno, y ahí ya muy delicado con la siguiente elección, pero que era favorito y que hubo muchas campañas y muchas fake news vinculando el asesinato de Fernando Claro, Villavicencio a la Revolución Ciudadana. Evidentemente, la única persona o el único partido que podía ser perjudicado precisamente de ese asesinato era la Revolución Ciudadana y hubo toda una campaña y realmente cayó y, bueno, pasó de ser favorito a perder las elecciones. Y bueno, y ahora hay un gobierno que es bastante llamativo, de una persona, bueno, con mucho dinero, de familia muy rica y con una vicepresidenta muy vinculado a esta red internacional. Creo que hay desavenencia entre el presidente y la candidata a vicepresidenta, pero que está muy vinculada a toda esta red internacional de la que te estoy hablando. Y en todo caso, lo de Ecuador no deja de ser un caso más, quizás acompañado, ¿no?, por dos elementos. Una, la desarticulación de, digamos, el anticorreísmo, ¿no? Las acciones de Lawfare muy potente, evidentemente, seguramente hubo corrupción en el correísmo, o sea, aquí no todo es blanco y negro, pero evidentemente hubo una persecución y te puedo decir, y si alguien quiere investigar, Lenín Moreno tuvo visita, reuniones, incluso si ve la actividad que tiene ahora, con directivos de Atlas Network. Por ejemplo, estuvo, si no me equivoco, el entorno de Vargas Llosa. Bueno, ahora se puede ver, ahora también se puede ver cómo está en actos, ¿no? Lenín Moreno. Y digamos que hubo una cosa muy llamativa que tanto en el Centro Nacional Electoral como en otros espacios, casi todas las personas que entraron, en el caso del Comité Nacional Electoral es tremendo, eh, no me acuerdo ahora del nombre, pero para entrar ahí, todos los trabajos donde él había estado eran fundaciones ONG financiadas por los Estados Unidos, normalmente por la National Endowment Democracy, la NED, que financia, digamos, la sustituta de la CIA para financiar entidades locales que beneficien o no digamos, a sus intereses, ¿no? O como fue la financiación también del líder de Pachacutis, que también sacó un buen resultado y arañó votos de la izquierda. Bueno, en todo caso, es algo que no es nuevo, es decir, la desinformación no es nueva, la intervención de Estados Unidos, solo hay que recordar la Operación Cóndor, y cómo también usaron la mentira y el control de los medios de comunicación, que en Ecuador, aparte de esta desarticulación del correísmo y de, bueno, pues tener agentes que articularan casi todos los espacios civiles, el tema de los medios de comunicación es una auténtica locura. Hay una cosa que me llamó mucho la atención, que a 2 días de las elecciones, en el programa con más audiencia de la televisión pública, Carlos Vera llegó a decir en una entrevista a Guillermo Lasso: este es el único candidato demócrata que tiene opciones a ganar. Y luego, aparte de un montón de cosas, pero que eso se diga en una televisión pública, que eso esté pagado con dinero público, es tremendo, ¿no? Hay que recordar que el hijo de Carlos Vera, Carlos Andrés Vera, es polificción en Twitter. sí. Es decir, lo sé porque siempre en todos estos análisis de desinformación o de, por ejemplo, de Andrés no mientras otra vez y todos estos errores, la cuenta más grande siempre era la de Carlos Andrés Vera, el hijo de Carlos Vera, que es directivo de la Fundación Ecuador Libre. Entonces, bueno, esto mismo que se ve en Ecuador, luego lo ves en otros países, ¿no? Es tremendo, por ejemplo, en Bolivia, en el golpe de Bolivia, al final quien gobierna, Yanine Áñez, y su, digamos, ministro de gobierno, Arturo Murillo, son miembros de la candidatura de Ortiz, que solo sacó el 4% y que hizo la campaña todas estas fundaciones. Él también era presidente de una fundación de Alas Network y, a pesar de sacar un 4%, luego terminaron gobernando. Y fíjate que en una rueda de prensa del gobierno, Vox, que es el partido ultraderecha de aquí de España y que pertenece también a esta red, Germán Terç y Víctor González dieron la rueda de prensa del gobierno diciendo: ojalá la llama de libertad que ha nacido en Bolivia recorra toda América Latina, ¿no? Lo de la palabra libertad, todas estas fundaciones se llaman Libertad, Ecuador Libre, o en Argentina Fundación Libertad. Bueno, siempre libertad. Yo recuerdo siempre una cosa con esto, que es un poco el origen de estas políticas y del uso de la mentira, el uso del control de los medios de comunicación. Durante la dictadura de Pinochet, la palabra única escrita en todas las monedas acuñadas durante la dictadura era libertad en gigante, y la fecha de la muerte de Allende y del golpe de Estado, ¿no? Yo creo que ese es un poco el sentido de la palabra libertad que ellos usan.
Ok, tengo muchas preguntas, Julián, tengo muchas preguntas porque creo que ha sido tremenda disertación. Aquí la gente también está preguntando un montón de cosas. Primero, claro, las elecciones que tú decías el 5 de febrero de 2023, solo para tener eso en cuenta, y evidentemente ahí hubo muchísimos bulos y muchas fake news y todo esto, pero claro, hay mucha gente que no se toma el tiempo, que no es parte del trabajo, que simplemente eso es lo que creo que favorece el tema de la fake news y la inteligencia artificial, que estamos en una era en donde está siendo muy difícil el buscar información veraz, el contrastar, por ejemplo, que incluso para los periodistas hasta algunos les está siendo difícil y comparten, usted mencionaba al mismo Carlos Vera, es una de las periodistas que más fake news comparte, que más eco de la fake news se hace, o sea, ya uno sabe que cuando va a escuchar a Carlos Vera tiene que buscar realmente la información por dónde viene, porque probablemente, o sea, hay un 95% de probabilidad que sea fake news. En cuanto, claro, a Polificción, sí, siempre yo he tenido ciertas cuestiones con él porque se lo acusaba de temas de troll centers y todo lo demás, y ahora que me mencionas que puede ser también directivo y parte de Ecuador Libre, bueno, también por ahí pueden Claro, ir pero ciertas... son hechos, ¿no? No son opiniones. Lo que te estoy diciendo son Oh, hechos. Vamos, que no es una opinión, sino que cualquiera puede verlo. Y de hecho, yo publiqué siempre mi forma de. Yo no soy periodista, es decir, que en su momento por el destino me especialicé en análisis de redes sociales y normalmente toda la huella digital que uno puede ajá, llegar a analizar pues te deja contrastar bueno, pues la huella digital de las acciones que se hacen, es decir, las pruebas de que se usaron bots y que muchos bots retuiteaban a esta cuenta. Es decir, él no es un bot, pues siempre dice, no, yo no soy un bot, soy una persona. No, no, que te retuitean bots, por eso es la cuenta que más retweets recibe y luego la participación en Ecuador Libre, pues exacto. ahí está el directorio, no es ninguna Exacto. opinión, es una realidad. No, no, yo entiendo que no es tu opinión. Lo que pasa es que yo me meto con mucho cuidado porque he tenido también problemas con Carlos Andrés Vera, precisamente por eso, me imagino que tú lo sabes, porque también, no solo de lo que tú me mencionas, sino de que yo he tenido otras personas que han mencionado que han hecho análisis a sí mismo y todas las conexiones van, digamos que a Roma, en este caso a Polificción, pero bueno, siempre hay esa parte donde niega absolutamente de que tenga que ver con cierto manejo de las redes sociales y de los bots, dejémoslo ahí, pero es muy evidente. No tengo pruebas, tengo pruebas y cero dudas, pero bueno, digamos que sigamos con este asunto. Pero lo que mencionabas de tu libro, ¿no? El asalto de los trolls a la democracia. Yo pregunto, hay cosas, a mí me encantarían que las buenas noticias o los temas científicos o algo así también se utilizaran bots o se utilizaran troles buenos, entre comillas, para poder esparcir las buenas noticias o la información. A mí no me parece mal de ese lado, sin embargo, creo que soy muy ingenua al pensar que ese sería el fin de los troles o los bots o todo este mecanismo. Digamos que los trolls, los bots y todo este manejo, incluso gubernamental, de todas estas cuentas es de facto para poner noticias falsas, para dañar y para crear un nuevo discurso o para generar mentiras que provoquen la reacción de la gente, más no el pensar, sino una reacción desde lo impulsivo, desde lo sanguíneo y lo visceral. Básicamente es eso, ¿no? Sí, sí. Bueno, no solamente, digamos que tienen varias partes o varias estrategias, hay tres principalmente. Una es retuitear, difundir contenidos que le interesan, normalmente pues el del candidato, el de la cuenta de campaña que normalmente se hace, o de las cuentas dianas que yo llamo, o de ciertos periodistas o medios de comunicación. Luego tiene otra, que es atacar, insultar, trolear, compartir desinformación, etcétera. Y luego otra, que es lo que te decía antes del astroturfing, en el caso de... eh, eh, es curioso, ¿no? Pero aparte la misma empresa que trabajaba, o una de las empresas que trabajó en Ecuador, luego lo ha hecho con Abinader, el presidente de la República Dominicana, pero en cambio ese troll center en la República Dominicana publicaban todas las publicaciones como comentarios positivos. Bueno, esto también lo hacían en Ecuador, Claro. poner comentarios positivos. Muchas de estas cuentas, yo demostré como muchas de estas cuentas, o algunas cuentas de candidatos, ¿no? de este espacio, el 100% de los mensajes positivos eran miembros de un troll center, ¿no? Que usaban, y además concretamente, imágenes de modelo femeninas. Claro. Y todas eran mensajes favorables a estos candidatos. Es decir, que se usa, pero como tú dices, lo que más moviliza son las publicaciones que generan odio, ¿no?
Hay un tema tremendo en Ecuador que, eh, digamos, no quiero abrir muchos melones, pero voy a dejar como titulares. Digamos que en la campaña esta en la cual se quería aprobar, ¿no? por referéndum, en esta misma campaña, ¿no? con el tema de Omar Menéndez, hubo una campaña planificada en la cual Guillermo Lasso repetía lo de la narcopolítica. A la Ujú, narcopolítica tengo un listado de 34 narcopolíticos, pero no se hacía público, ¿no? Hay un informe de la policía. No, pero tienen que ver, algunos son correístas, sí, algunos hay correístas, bueno, como que si le estuvieran sacando y él no quisiera decirlo. Y ujú. luego se supo que este informe policial eh, era hecho con recortes de prensa de medios del entorno de Guillermo Lasso y con cuentas falsas del Troll Center de Guillermo Lasso. Y voy más allá. Y este es si a alguien le interesa, que sería como muy amplio, pero hay una cuestión que Guillermo Lasso, por primera vez un presidente de Ecuador, visita a Israel. Cada una de las acciones y luego gente de la inteligencia israelí vino a asesorar. En ese viaje se dijo, queremos que nos vengan a asesorar para luchar contra la narcopolítica y que nos asesoren en la parte digital para luchar contra la narcopolítica. Todo esto lo repitieron 1000 veces. Bueno, precisamente, eh, en toda esta red internacional que yo llevo tiempo investigando, hay una empresa israelí, es decir, hay varias empresas, pero hay una israelí que fue demostrada, digamos, la actividad contra la democracia, ¿no? que lleva haciendo, que se llama Team George, de Tal Hanan, alguien que trabajó para los servicios de inteligencia, que llega a nombrar, es decir, hay un consorcio de medios de comunicación muy importantes de todo el mundo que hacen una cámara oculta para contratar sus servicios. ¿Qué servicios ofrecía esta empresa Team George? Bueno, pues una era crear decenas de miles de cuentas falsas, tener relación con servicios de inteligencia de varios países, con medios de comunicación y periodistas muy famosos para distribuir desinformación o relatos, hackear dispositivos digitales y, una vez perdidas las elecciones, hacer campañas de fraude electoral, ¿vale? Con actividades de shock, emocionales y todo eso. Bueno, todas estas actividades son las que ha ejecutado en las últimas elecciones, o digamos Guillermo Lasso, tanto cuando era candidato como cuando ha sido presidente. Pero es que en esta actividad nombra tres socios, es decir, todo esto grabado en cámaras con este consorcio de periodistas. Dice que tuvo dos socios. Uno es Roger Noriega, que es miembro de la IAE, de la AEI, que es una fundación de Alan Network de Estados Unidos, donde también está Bolton, por ejemplo. Él ha sido miembro por parte de los republicanos en la USA, de la cual depende la NET, y también en la OEA. Vale. Él trabajó para Celes Strategies, que es una empresa de Estados Unidos que fue la que creó o la que subcontrató los servicios de esta empresa Tinjor para crear más de 100.000 cuentas falsas en solamente una semana durante el golpe de Estado en Bolivia. Todo esto demostrado. Yo ya lo denuncié, pero varios meses después Facebook hizo un reporte que Celes Strategies trabajaba contra los gobiernos de Bolivia, Venezuela y México, precisamente tres países donde se han distribuido campañas monstruosas de desinformación y digamos que ahí hay dos elementos más aparte de Roger Noriega, que es uno de los firmantes de la Carta de Madrid de Vox, que está haciendo como la internacional reaccionaria antidemocrática también en América Latina. Luego está Martín Rodil, que es un venezolano que trabajaba o trabaja, colabora, o eso es la información que hay, para el FMI, para la DEA y para los servicios de inteligencia de Israel, y que fue la persona que ayudó a la Policía Patriótica de España, cuando estaba el Partido Popular, para crear noticias falsas sobre Podemos para que no entrase en el gobierno con el Partido Socialista. Por ejemplo, inventarse una cuenta de 270.000 euros en las Islas Granadinas para financiar a Podemos, otra de 7 millones del gobierno de Maduro en el año 2009, es decir, muchos años antes del 15M, que fue un poco la precuela, es decir, muchos años antes de que existiera Podemos, y así un montón de casos. Bueno, pues digamos que este señor hacía de intermediario para que personas perseguidas
por la DEA, como el Pollo Carvajal, o por la justicia, a lo mejor de Venezuela, como los exministros Isea o Alvarado, le dieran protección, incluso papeles, en el caso de Isea, el exministro Isea, le ofrecieron para toda su familia permisos de residencia, incluso documentación falsa y protección a cambio de que dijese que había un documento por ahí que aseguraba la financiación ilegal de Podemos. Bueno, él era socio de tal Hannan y dice que trabajó con Cambridge Analytica en una campaña de América Latina en el año 2015. Bueno, esa campaña era la campaña anti-CAR en la que ganó Macri en 2015 y esto se sabe también porque Robert Nix, el CEO de Cambridge Analytica, fue a declarar en un juicio al Parlamento británico por el tema del Brexit, donde también actuó Cambridge Analytica. Dijeron que en la empresa encontraron documentación donde la relacionaban y afirmó que sí. Y de esto no habla mucho la gente, pero en el 2015, y ahora se ve un poco la secuela, ¿no? Incluso el intento de asesinato de Cristina Kirchner, se inventó un caso vinculando al narcotráfico, la narcopolítica. Recuerdo que en México ha sido el hilo conductor, ¿no? Llamar Sí, narcotraficante a AMLO y también a la candidata. Bueno, pues en el año 2015 una campaña que fue trending topic mundial, TT1 mundial, que era la Morsa Fernández, es decir, el que era el candidato de Buenos Aires del espacio del kirchnerismo, lo vinculaban con el narcotráfico. Bueno, esto le hizo perder las elecciones porque todo esto se habló en todos los medios de comunicación, igual que le pasó a Andrés Arauz con el tema del ELN, era el único tema del que se hablaba, su vinculación, la financiación del ELN. Después de que perdió las elecciones no se volvió a saber claro. absolutamente nada. Bueno, ahí se hicieron en las campañas en el 2015 la ruta del dinero K, el tema de los cuadernos, un montón de campañas que eran mediáticas, políticas y también en redes sociales y que eran acompañadas por miles de cuentas y de medios de comunicación muy importantes, ¿no? Entonces, uno si reúne, ¿no? Más allá de que se repitan los patrones, hay una cosa en común, la falta de escrúpulos, ¿no? Para aniquilar, si no incluso físicamente, a políticos, ¿no? Como intentaron con Cristina Kirchner, sí políticamente o civilmente, y hay numerosos casos, creo que el de Rafael Correa es claro, evidente, pero nos podemos ir a Brasil con Lula, con la propia Cristina, Sí, aquí en España con Podemos, ahora lo están haciendo con la esposa de sí, Pedro Sánchez. Y lo increíble de todo esto es que cuando se descubre, y esto pasó con el tema de la Morsa Fernández en Argentina o con el tema de los cuadernos, cuando se sabe que todo es falso, no pasa absolutamente no nada. pasa nada. Y Ujú. nadie, o cuando se pilla con todos estos bots a Guillermo Lasso, ahí están las pruebas, son evidentes, no hay manera de rebatirlo porque están incluso las bases de datos, igual que las 100.000 cuentas creadas en Bolivia para decir, fíjate, los hashtags que fueron tendencias en Bolivia es Evo asesino, Evo narcotraficante, incluso había fotos que tenían más de 10.000 retweets, que estaba Evo Morales, en un lado el Chapo Guzmán y Sí, en el otro el narcotraficante colombiano este conocido. Bueno, digamos que no pasa absolutamente nada, ¿no? Y en el caso de México reciente, es increíble cómo durante varios meses se han publicado encuestas falsas que le daban victoriosa a Xochitl cuando ha ganado por más de 30 puntos de diferencia. Y no solamente eso, sino vídeos usando niños con una producción de sí, película, incluso gastando millones de pesos en publicidad en Facebook, con decenas de cuentas falsas. Se le pilla incluso una empresa que también trabajó en la campaña de Guillermo Lasso, fue quien producía, quien ponía su nombre, un trabajador de esa empresa que trabajó aquí para Guillermo Lasso, incluso que le dieron un premio de estos a los creadores o a los asesores de comunicación por esa campaña que ganó Guillermo Lasso a esta empresa. Y no pasa absolutamente nada, le dan premios, ¿no? Es decir, al final se presume, yo tengo tantos bots, yo soy capaz de ganar una campaña con bots, con mentiras. Ese es un poco en el mundillo y esto se debe claramente porque hay una impunidad total. ¿Por qué? Porque los que manejan el cotarro, las élites económicas, pues tienen influencia o sus candidatos suelen ser perfiles a los que benefician y normalmente los candidatos a los que perjudican son candidatos que hacen políticas para la mayoría en el cual, bueno, pues se aumenten los impuestos a las personas que tienen dinero, que haya servicios sociales, servicios públicos o una red de apoyo, ¿no? Del Estado para las clases más desfavorecidas. Y bueno, esto es un poco la lucha, ¿no? Un poco ¿qué? termino con esto, el hilo histórico con la Operación Cóndor, de hecho yo le llamo esto la Operación Cóndor 2.0, es que ya el libro, ¿no? que hicieron los Chicago Boys, que fue lo que las líneas políticas económicas que se siguieron durante
la dictadura de Pinochet, pero también con Martínez de Hoz en Argentina, era más libertad, menos Estado. Es decir, que desaparezca el Estado y que, bueno, llaman libertad a que, bueno, pues los ricos no paguen impuestos, no haya salario mínimo, que sea la selva y que pueda el más fuerte, ¿no? Y al final que tiene más dinero, pues en la ley de la selva puede comprar todo y tiene las Claro. de ganar, ¿no? Julián, ¿te acuerdas el nombre de este asesor de Guillermo Lasso que ganó premios y todo por esta campaña? Te lo podría buscar. Es decir, que todo esto lo tengo publicado, reportado y lo busco en un momento. Ya, ahora, tú me decías, en toda esta historia hay algo que me quedó, que es, hay periodistas también metidos en esto, quiere decir que se financia también a medios, nosotros le llamamos acá los medios tradicionales y todo eso, pero hay periodistas, tú me decías, con prestigio, o sea, no es fulanito de tal que se creó una cuenta ayer, sino que tiene mucho tiempo haciendo periodismo, esparciendo la fake news a conciencia, recibiendo réditos económicos. No, no, por ejemplo, para que te hagas una idea, en este, digamos, en este consorcio de medios de comunicación que investigaron a esta empresa israelí, se hacían pasar por unos empresarios que querían hacer fraude en unas elecciones de un país africano, ¿no? Bueno, se lo creyeron, estuvieron varios días e intentaban convencerlo de lo buenos que eran. Entonces, una de las cosas que le dijeron, mira, en un medio francés muy importante van a decir esta noticia falsa que le vamos a dar. Y al día siguiente, un periodista en un medio, una televisión muy conocida francesa, creo que es BMF, Ujú. publicó esa noticia falsa y como prueba para que vean el poder, ¿no?, que tenían que hacer. Seguramente lo hacían en Francia porque era el país más grande de referencia, a lo mejor un canal que a lo mejor se veía en ese país africano que era colonia francesa, pero que presumían de tener todo ese empoderamiento internacional. Bueno, luego se supo y lo echaron, evidentemente, al tipo este. Bueno, creo que hay pruebas Claro. claras de que esto funciona en todos los países, pero que, por supuesto, es una rareza, ¿no?, que hayan expulsado a alguien por demostrar que ha difundido. Aquí en España, para que te hagas unas ideas, hay unas conversaciones, por ejemplo, de Ferreras con un medio que se creó para difundir desinformación, que es Oquidiario, un medio digital, y con Villarejo, que era el intermediario con la Policía Patriótica y con las cloacas del Estado aquí en España, donde se decía que se iba a dar esa información sobre las granadinas, que Pablo Iglesias iba a cobrar 270.000 o 700.000 euros en una cuenta en un paraíso fiscal, hablando de que sabían que era falso, pero que lo iba a dar en la televisión. Entonces, no solamente dio eso, sino que Eduardo Inda, que es el director de ese medio digital, que se creó en 2016 para atacar a Podemos y al independentismo catalán principalmente, y que distribuyó noticias falsas, no solamente en su medio, porque un medio digital no tiene importancia, sino que era el medio más presente en todas las televisiones. Y esta televisión, que es La Sexta, supuestamente la televisión de izquierda, distribuyeron todas estas publicaciones durante muchos años a través de Oquidiario, de Eduardo Inda y otros colaboradores, pero todo esto se supo y todos siguen igual, siguen siendo Claro. Eduardo Inda y su medio los que más van a la televisión, Ferrera sigue siendo el director de la televisión. La Sexta no ha pasado absolutamente nada, a pesar que están todas las pruebas y que se sabe que todo eso fue desinformación y que incluso tuvo un rédito electoral perjudicando a los partidos que, bueno, la justicia estaba reconociendo que todo esto ha pasado, pero es decir, que no hay ninguna de estas denuncias o desinformación de que Podemos, por ejemplo, se había financiado ilegalmente. Bueno, ya creo que van 40 causas que se han rechazado, es decir, que la justicia al final de llenar muchos titulares Sí. y muchas horas de tertulias políticas, al final no hay absolutamente nada, pero el perjuicio evidentemente está hecho. Es grande, o sea, y es parte de la criminología mediática. Aquí, por ejemplo, se han hecho medios, tenemos, y que puedo asegurar, La Data, hay uno que se llama El Portal, otro Ecuador no sé qué, son medios que se han sido creados para esparcir fake news, para apoyar al gobierno y evidentemente porque además, es lo que tú decías, rápidamente, nosotros somos ingobernables. Para llegar a los 160.000 suscriptores es un trabajo de todos los días, tú también lo sabes, o sea, es un trabajo de todos los días diciendo a la gente que se suscriba, tratando de hablar con la verdad y no sé qué. Y estos medios nada más aparecen hoy y mañana ya tienen todos los seguidores y ya tienen ya los bots y gente que replica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso se nota, es una cuestión que hay que mirar. Y aquí La Data y El Portal también son uno de los que se han evidenciado como los que esparcen más fake news. El tema de los periodistas también metidos en eso, claro, aquí
aquí en Ecuador también tengo nombres y mejor ni los menciono. Bueno, aquí en Ecuador no, allá en Ecuador, pero que han sido parte también del financiamiento para fake news y además en conjunto o en compañía con la Fiscalía, por ejemplo, con el tema judicial y con el Ejecutivo, que sería en este caso el de Daniel Noboa. Por ejemplo, una cosa que nosotros no hablábamos y es, o lo tocamos por encima, el tema de Fernando Villavicencio. Y ahí, lamentablemente, tengo que ponerme de ejemplo también, pero al día siguiente a varios días después de la muerte de Fernando Villavicencio, fueron una semana probablemente de tendencia a mi nombre, porque manipularon un video donde dijeron, donde decía que yo amenazaba al país, cuando yo nunca hablé de amenazar al país y eso, y las cuentas que lo reproducían tenían la cara de Fernando Villavicencio, eran cuentas creadas ayer, cuentas con 0 seguidores, y eso también lo replicaban asambleístas, ahora de Construye, asambleístas de otros partidos y políticos o expolíticos o candidatos. Entonces, ahí es donde uno puede ver la correlación que hay para esparcir noticias y crear como también una cortina de humo, porque eso también, yo he sido prácticamente una cortina de humo cada vez que pasa una cosa por este tema de la fake news y el troll center. Entonces, evidentemente esto daña absolutamente todo. Y la pregunta va a Julián. ¿Dónde quedan las campañas ahora? Porque si ponemos en perspectiva la historia, antes las campañas, antes de la digitalidad, digamos, tenía que apelar al sentimiento, tenía que apelar a ciertas posturas de los partidos, apelar directamente al votante. Sin embargo, lo que yo estoy viendo que ahora las campañas quedan en segundo plano y la campaña que predomina es esta, la de las redes sociales y la de las mentiras. Ayer tuvimos a un analista que nos decía, si la fiscal Diana Salazar no se convierte en, o se convierte en un agente político antidemocrático y va a empezar con los ataques, y tenemos a estos medios, a periodistas, y tenemos el troll center, la campaña de ahora, ¿para qué vas a hacer campaña? ¿Para qué vas a hacer un video bonito? ¿Para qué le vas a hablar a tu público? Cuando lo único que tienes que hacer es financiar, pagar bots, pagar a gente de troll centers y ya. O sea, ¿dónde quedó entonces, digamos, la pulcritud de una campaña bien hecha más allá de la fake news? Ya no existe, no va a existir esto. Bueno, a ver, en esta hay una industria de la mentira, obviamente, además creciente y que es multifactorial, es decir, que no solamente hay agencias de comunicación, ya te digo, por ejemplo, empresas de encuestas también, ¿no? Que falsean las encuestas y, bueno, pues, creo que es un problema creciente, sobre todo amparado en una impunidad total. Es verdad que no siempre tiene eficiencia. Es decir, en el caso, por ejemplo, de Bolivia fue tremenda, para que te hagas una idea, se crearon más de 100.000 cuentas falsas en una semana, cuando en el país no existían ni siquiera 100.000 cuentas de Twitter. Entonces era como muy llamativa, todas terminaban en 8 dígitos, que la hicieron tan rápido que de manera automatizada, luego puedes editarlas manualmente, pero eso lleva mucho más tiempo. Y bueno, al final dieron el golpe de Estado, ¿no? Un golpe de Estado tremendo. Yo siempre recomiendo el documento Fue Golpe porque ese control, por ejemplo, aquí en España ningún medio contó nada sobre el golpe de Bolivia. Bueno, pues la criminalización, ¿no? De personas como Evo Morales, si uno se va incluso a los datos macroeconómicos, más allá de que uno puede criticar, ¿no? Yo personalmente pues no coincido ciertas visiones de él, pero en lo que es los intereses, ¿no? A la derecha le gusta mucho hablar de datos macroeconómicos, seguramente sea el mejor gobierno de la historia del mundo. Es decir, no hay ningún gobierno que haya mejorado tanto la vida de los ricos, pero sobre todo de la gente más popular, ¿no? Multiplicaron por 10, por 20 todos los datos macroeconómicos y luego a nivel social, pues también, ¿no? La inclusión de la educación pública y de la sanidad, etcétera, fue tremenda y quizás eso es lo peligroso, ¿no? El tema de nacionalizar el gas, que fue lo que hizo crecer la riqueza del país contra esos monstruos, ¿no? Esas multinacionales que tratan de expropiar todo, ¿no? Yo creo que es la misma lucha en México lo primero que hizo, o digamos, una de las luchas claramente es la nacionalización del petróleo y, bueno, pues creo que lo de Ecuador es obvio, evidente que también está en pugna todo esto y en su momento, pues pasó lo mismo en Chile con el tema del cobre. Bueno, digamos que este pulso viene siempre de esta manera. No es nuevo el tema de la desinformación. Creo que es muy interesante leer los documentos desclasificados de la CIA de cómo estas empresas norteamericanas asesoraban en la comunicación a las dictaduras militares, cómo se repetía mucho lo de la palabra libertad, cómo se Mm. repetía
el tema de acusar de terroristas a los demás. Esto lo vemos también muy, muy actual, ¿no? Por ejemplo, lo que pasa en Gaza, de que llamen terroristas a las decenas de miles de niños. Sí. Es ya insostenible emocionalmente hablar sobre ello sin enfadarse o sin decir qué está pasando aquí. Pero lo repiten y quizás pueda tener efecto o no, pero creo, y esto creo que pasa, en el caso de Bolivia, da igual la campaña que hicieras, luego Lucho Arce, creo que eran 86 mesas electorales donde dijeron que había fraude. En esas 86 mesas electorales, en las 86, el MAS, el partido de Evo Morales, sacó más votos con Lucho Arce, descartando esa supuesta fraude con pruebas que hizo el informe falso de la OEA. Y esto se debe a una cosa, y se debe a que por más que mediáticamente fue una avalancha muy parecida a la de Ecuador, no hay ni un solo medio, digamos, que no apoyase el golpe. En redes sociales también fue brutal porque no usan las redes sociales, pero hay una cosa que es que la mayoría de la población es indígena y la mayoría de la población accedieron a servicios y pudieron vivir dignamente por primera vez tras una mejora en sus vidas en los gobiernos de Evo Morales. Eso no hay campaña de fake news que lo mueva y creo Claro. que se comprobó. En el caso de Ecuador, pues creo que, evidentemente, creo que uno puede analizar los datos, luego las narrativas, las opiniones. Podemos coger el dato de la violencia, que quizás es el que atraviesa de manera más cruel, ¿no? De manera transversal todo el país. Bueno, pues de ser el país más seguro de América Latina a ser el país más inseguro de América Latina. Y eso lo hace el Estado. Lo primero que hizo Lenín Moreno, pues, es desarticular, bueno, pues no solamente todos los Los servicios de ministerios. inteligencia, los Ujú. ministerios de seguridad, de formación, bueno, el Estado, lo que es el Estado, ¿no? Creo que el caso de Ecuador es muy claro, pero cuando la situación económica es delicada y eres capaz de apuntar que el culpable es, bueno, pues en este caso el correísmo, bueno, uno trata cuando está mal de echarle la culpa. Si todos los estímulos te llegan en la misma dirección, pues es posible que funcione. No sé hasta qué punto, porque realmente yo creo que esto tiene mucho de efecto champán. Cuando uno se dé cuenta que todos los candidatos que van viniendo básicamente no mejoran la situación, sino que hacen es agravarla, pues creo, ¿no?, que el raciocinio podrá, ¿no? Pero esta es la desarticulación mediática y, digamos, en las instituciones, ¿no?, del correísmo, la estigmación, ¿no? A pesar de manera neutral y objetiva, por más que hubo casos de corrupción, seguramente, ¿no? Cuando un gobierno está mucho tiempo, pues Sí, aparecen sí. funcionarios que son, es decir, que sería muy inocente decir que no hubo corrupción, seguramente hubo personas con corrupción, pero el apuntar igual como han hecho con Evo, con Rafael Correa, y decir en una sentencia que se hizo en tiempo récord, decir que por influjo psíquico fue capaz de convencer a funcionarios, es como darle la vuelta y usar todos los recursos del Estado, hablando de jueces, medios, políticos, etcétera, para estigmatizar con información falsa a la población, ¿no? Y creo que esto también ha ocurrido en Ecuador, ¿no? Entonces, Sí. dependiendo, lo que sí es cierto, más allá de que a veces sean más efectivas, a veces sean menos efectivas, lo que es cierto es que cada campaña se supera en cuanto a desinformación, uso de No. cuentas falsas, etcétera, vuelvo a repetir, por el total desamparo, la total impunidad, a pesar de que se le pilla. Y eso no pasa en ningún otro ámbito. Si, te Sí. vuelvo a repetir, si a un frutero le pillan vendiendo fruta podrida, pues no vuelve a vender fruta. O a un arquitecto se le cae un edificio. Bueno, a un comunicador se le pilla, o a un periodista se le pilla desinformando, no pasa nada. Incluso te diría, si hay jueces que hacen sentencias falsas cuando se comprueba que son falsas, pues siguen en la mayoría de los casos trabajando como si no hubiera pasado nada. Y bueno, yo creo que ahí hay un reto para toda la sociedad, no solamente en Ecuador, sino a nivel global, Claro. que se defienda la verdad y la democracia, ¿no? Es una total impunidad. O sea, aquí todavía vemos estos periodistas que ya tienen 1500 años en el periodismo reproduciendo fake news, incluso hasta desde antes que se llamara fake news, y todavía siguen imponiendo incluso narrativas. O sea, son aquellos los que van dominando qué es lo que se discute y qué es lo que no se discute, ¿no?
Entonces, ya te digo, acá en Ecuador tú tienes mucho más conocimiento y más estudio en esto y me parece sorprendente, yo estoy con la boca abierta y aquí también, pero se nota mucho, incluso en testimonios anticipados utilizados por la Fiscalía, testimonios de otros periodistas, se nota también cómo la Fiscalía, cómo el gobierno está también trabajando con ciertos periodistas y hombres y mujeres acá, no digo nombre, pero mi chat los conoce y está trabajando con ellos para esparcir noticias falsas o para esparcir ciertos titulares que evidentemente van a generar una cortina de humo para que no se hablen de las cosas del gobierno. Eso es evidente, lo que pasa es que creo que todavía no lo sentimos tanto a nuestro alcance y tú decías, con cada campaña va a ser peor. Dos preguntas nada más y ya termino, Julián, aunque esto es para hablar de largo. Tú hablabas de Lenín Moreno y sus reuniones, etcétera, y con este tema de la vigilancia. Hay muchas personas que también estamos en duda ante lo que pasó, por ejemplo, con el caso de mi deportación, que decía que yo había cometido actos en contra de la seguridad del Estado y que había un informe secreto. Tenemos información de personas, de fuentes, que evidentemente, lo decía incluso el mismo Anderson Boscan, que evidentemente no tienen absolutamente nada. Yo no he cometido ningún acto en contra de la seguridad del Estado, pero lo que tiene son mis cuentas, lo que tiene son mis publicaciones y nada. Y con eso se hace política, con eso se persigue y con eso se determina, no solo ante un país, sino me imagino ante la incidencia de Estados Unidos, que Alondra Santiago es o una terrorista o cometió actos y que no merece visas y que no merece estar en el país, etcétera. Porque lo único que tiene son eso. Pero yo pregunto, ¿es solo lo único que tienen o sí hay vigilancia? Sí puede que haya vigilancia también por parte del Estado, como lo hubo en Lenín Moreno y como lo que están informando muchas organizaciones ahora en el gobierno de Daniel Noboa, de que los están vigilando. Bueno, yo creo que hay que ser muy inocente para pensar que no. Ujú. A ver, más allá de esto que yo te comentaba, ¿no? De que una de las cosas que se ofrecían es hackear dispositivos digitales, yo creo que no se habla mucho de esto, pero es un tema muy delicado. No, no ya algo que no se habla en una primera capa, que es el uso que cedemos a las diferentes plataformas digitales, un poco como los contratos con los bancos, con las compañías de seguro, que son 1000 páginas, letra chiquitita. Firma si estás de acuerdo. Pues yo creo que con las plataformas digitales pasa igual. Bueno, le damos a aceptar y ya estamos dando unos permisos que en muchas ocasiones no sabemos la información que estamos dando y que el uso, sobre todo, que se dan, ¿no? Y esto no es nada nuevo. Snowden y Julian Assange ya hablaron que todas las empresas que contactamos, hacíamos uso de ellas digitales, extraían nuestros datos, sean ya incluso antes de las redes sociales, creo que era el informe o el proyecto Prisma, si no me equivoco, que a través de AOL, Yahoo, había varias empresas que extraían todos nuestros datos y se iban al servicio de inteligencia. Yo creo que con las plataformas digitales ya lo han dicho, las personas que te he dicho que tanto Facebook como el resto de plataformas pues tienen pues contratos supuestamente secretos para dar esa información y por seguridad, que no haya terrorismo y tal y cual. Bueno, ahora, está precisamente Israel, hay un escándalo también a nivel internacional por ese software tipo troyano que sin tú aceptar ningún link ni nada es capaz incluso de analizar. En el caso de México creo que fueron a más de 20.000 personas, entre ellas todo el círculo cercano con un acceso total a sus dispositivos digitales. Dios Digo mío. total, es total. Incluso al cardiópata de AMLO también lo investigaban para ver si podían sacar información que pudiera atacar y tal. Y incluso a los hijos menores de edad, a la Dios. esposa. Bueno, eso es un dato, eso es real, ¿no? Si nos vamos por ejemplo, Macri usó aquí en España también se sabe que se ha usado, que es tecnología israelí. Yo creo que también eh, a ver, no me quiero meter en ningún lío, pero evidente, bueno, ya llevo muchos años metiéndome en lío, pero no, a ver, el que Elon Musk vaya allí digamos, a Israel a decir que está muy bien lo que hace Israel, que Milei, que pertenece a esta red, diga que está muy bien lo que hace, incluso que la sede, la embajada la va a poner en Jerusalén, que María Corina Machado exactamente lo mismo, tenga un acuerdo con el Likud del partido de Netanyahu y que diga también que va a poner la embajada ahí, evidentemente no es casualidad. Que Guillermo Lasso haya viajado a Israel y que luego hagan estos informes con el asesoramiento de Israel donde se hagan informes falsos de narcopolíticos que luego el único que está metido en temas criminales era su familia y miembros de su gobierno. Entonces,
Esto evidentemente está operando a nivel global por ciertos espacios. Macri se supo que estuvo usando esta tecnología incluso para investigar a sus propios miembros de gobierno, sobre todo con el caso del submarino desaparecido y todo eso. Así que todo esto está pasando, está ocurriendo. Evidentemente, pues será información reservada para ciertos espacios o socios, pero ahí hay ciertos nexos que nos pueden dar indicios que esto está pasando, esto está Dios ocurriendo. Y mío. ya te digo, a diferentes escalas, una que ya sabemos que es el uso de nuestros datos, los que damos a través de nuestras redes sociales, pero otra mucho más delicada es la que pueden hacer y que esta tecnología supuestamente, pero esto se demostró que es falso solamente, y en el caso de México fue como muy claro, solamente puede llegar a acuerdos con gobiernos para luchar contra el terrorismo. Pero fíjate, y hasta dónde puede ser terrorífico esto, es que en el caso de los desaparecidos de Ayotzinapa, no sé si tú conoces Sí, claro. este caso emblemático de México, Sí. eh, hubo un tipo que era el responsable de la seguridad de Peña Nieto, de los servicios de inteligencia, que usó estas tecnologías para espiar a los padres y a los abogados de los desaparecidos de Ayotzinapa, y que incluso esta empresa, Team George, la de Israel, que yo te la relacionaba Sí. con Ecuador y con miembros de esta red, digamos que hizo una campaña para beneficiar, ahora mismo no me acuerdo del apellido del responsable de los servicios de inteligencia con Peña Nieto en el gobierno anterior de México, pero fue exiliado a Israel. Ahora mismo no está, es decir, no puede ser juzgado porque Israel lo ha cogido, y Tim George hizo con cuenta falsa una campaña para atacar a AMLO, que era el que pedía que se esclareciera todo esto, y a favor de, digamos, el responsable de los servicios de inteligencia, con cuenta falsa. Y estos son hechos, son datos, y evidentemente lo que no sabremos, ¿no? El caso de Macri también se llegó a Sí. saber, pero estamos en un mundo muy convulso, con muchos intereses y gente sin ningún tipo de escrúpulo. Escrúpulos, claro. Y no es de ahora, es que son los mismos que es decir, a principios de siglo inventaron esto de las armas de destrucción masiva para matar a un millón de civiles Sí, sí, y sí. quedarse con el petróleo. No hay que olvidar que los principales financiadores de estas fundaciones de Atlas Network, por ejemplo, la familia Koch, son la familia más rica del mundo y su negocio viene del petróleo. Y que estas fundaciones son las que mueven a candidatos para que salga su candidato y que, bueno, pues le digan, oye, es el momento de ir a Irak y quedarnos con su petróleo, y aquí no pasa nada. Y ahí estuvo Fox News, y es más, Aznar, que todavía no lo he comentado, fue presidente del gobierno, eh, fíjate hasta dónde llega la cosa, ¿vale? Este tipo se hizo la foto, bueno, con George Bush hijo, lo convenció para... hay una foto muy famosa que ponen los pies sobre la mesa fumando un puro. Yo creo que ahí le dijeron cuál iba a ser su vida después de que apoyara esta mentira. Entonces él repitió lo de las armas de destrucción masiva, hasta la foto de las Azores. Bueno, pues quien creó esta noticia falsa es News Corp, Fox News, y que después de apoyar fue contratado como asesor, el primero hispanohablante o latino que fue contratado por News Corp, que es la empresa de comunicación más importante del mundo, la de Fox News. Él lleva siendo asesor desde entonces, lleva más de cuatro, no sé, bueno, una cantidad de millones tremenda. Bueno, él crea o funda no solamente FAES, que es la fundación de Atlas Network más importante española, sino sobre todo el Instituto Atlántico de Gobierno, que es un espacio de formación para líderes políticos en América Latina de esta red de fundaciones, pero también de políticos, y él fue nombrado, y aquí viene un dato que todavía no te he nombrado, pero que es increíble. Todo esto que estoy diciendo, al mismo tiempo la gente puede ir a googlear y encontrar esta información. José María Aznar, antes de salir del mandato, inventó la noticia falsa que el mayor atentado terrorista de la historia de Europa fue provocado por ETA, cuando realmente fue un ataque yihadista. Y esto lo estuvo aguantando hasta el final, cambiando incluso la programación, poniendo películas de ETA. Bueno, una cosa de locos, ¿no? Bueno, este tipo, que es el mayor difusor de mentiras de la historia, no solamente por las armas de destrucción masiva, sino también por esta mentira, ¿no? De los atentados del 11M. Bueno, pues este tipo fue nombrado presidente de Atlantic Council, que es un think tank de la OTAN, para Europa y América Latina. Bueno,
Atlantic Council es el partner único de Facebook para decir que es verdad y que es mentira en los procesos electorales de todo el mundo. Bueno, pues no sé, es el Dios lobo santo. cuidando de las ovejas. Claro, Esto es real. Entonces, ¿que las redes son neutrales? Evidentemente no. no, Que estamos desprotegidos totalmente y que si estamos esperando a que las plataformas hagan algo, el señor Elon Musk o el señor Peter Thiel o el señor Zuckerberg, vamos dados. Entonces, evidentemente estamos expuestos no solamente por los datos el uso que hacen de nuestros datos, los datos que tienen de nosotros, sino luego el uso que hacen, ¿no? Cómo permiten, es más, no que permitan, no que no hagan lo suficiente, no es que permitan, no, es que están potenciando incluso en el caso de Elon Musk, siendo el protagonista de la difusión de desinformación que acaba en violencia. Incluso llegó a decir que la guerra civil es inevitable en claro. Inglaterra. Yo- Bueno, estamos en una distopía en la cual o nos metemos a protagonizar la distopía esta, es decir, que al final nos quedamos paralizados de cosas sobrenaturales o cosas surrealistas, pero que tiene que haber una masa crítica, una concienciación democrática y en pos de la verdad, en el que, por más que a mí no me toque ahora mismo que estos ataques vayan a por mí, en este caso tú has sido víctima, ¿no? de algunos ataques de estos, y mucha gente, bueno, a lo mejor no tiene la empatía suficiente porque dice, bueno, a mí que me da igual Alondra, yo ni la conozco, pero es que igual que es con Alondra, puede ser a su hermano, a su padre, si ha sido el partido que está en contra, a la semana que viene o al año que viene puede ser al partido que simpatiza. Entonces, no es una cuestión de que al final se basan en eso, ¿no? Los sesgos, el sesgo que tenemos de, bueno, si me interesa, lo comparto, si no digo que son fake news, no. Cuando las noticias falsas y los ataques desproporcionados basados en noticias falsas son contra alguien con la que yo simpatice, hay que claro. denunciarlo exactamente igual que cuando son contra alguien a la que yo no simpatizo, porque justamente la industria de la mentira está amparada, y esto ya lo decía Roger Ailes, el fundador de la Fox News, cuando empezó a hacer otro tipo de periodismo que es el del relato, digamos, interesado paralelo a la realidad. Es decir, no contar la realidad. Fíjate lo que decía Roger Ailes. Roger Ailes, en una serie que yo recomiendo mucho desde Loudest Voice, decía, la gente no se quiere informar, la gente se quiere sentir informada y que Ujú. le digan lo que quiere escuchar. Entonces, al final, por ese sesgo de confirmación, llega a ser un negocio. La gente está ahora pagando a influencers para que le mientan, para que le hagan noticias diarias. Aquí en España hay gente que pide dinero por difundir diariamente bulos contra los inmigrantes, principalmente contra magrebíes o musulmanes. Bueno, tienen relevancia, son acentuados y Julián, potenciados en redes sociales. Julián, tremendo lo que nos dices. Y aquí, por ejemplo, me estaba tocando la cabeza porque justo había leído uno de los medios que también, ya te digo, que esparce fake news, ya empezando a lanzar noticias en contra del correísmo y la típica frase que viene de un cooperador eficaz o fulanito de tal en su testimonio anticipado. Y eso, evidentemente, tiene una relación, pero ahí perpetua y de primera mano con la fiscal que va lanzando estas cosas y desde ahora porque se viene la campaña. Y claro, hay mucha preocupación y la última pregunta que te hago, porque aquí nos decía Silvana, decía esta pregunta, excelente invitado, queda por preguntarnos en esta era, ¿qué le va a pasar a la democracia y si en poco tiempo dejará de ser viable por completo? Me sumo a esta pregunta y la uno con otras preguntas que también tienen las personas conectadas que dicen, ¿y qué podemos hacer? Tanto así para que la democracia no se caiga de esta forma o que sea inviable, y lo otro es qué podemos hacer. Yo tengo mi medio, tú tienes el tuyo. La gente estaba preguntando tu nombre, Julián Macías, de Pandemia Digital, lo pueden seguir aquí en YouTube. Pero no sé si somos pocos, no sé si el consejo de busquen otras fuentes es suficiente o qué hacemos, Julián, para que esto no se apodere tanto de nosotros, que mañana no tengamos ni siquiera cómo ver cuál es realmente la realidad que nos rodea. Pues mira, es un tema complejo, ¿no? Todo esto yo vuelvo a recomendar, ¿no? Porque son fuentes que uno puede revisar y profundizar sobre esto que es tan grave, ¿no? Y tan profundo. Hay un documental, se llama El Gran Hackeo, que habla de Cambridge Analytica y cómo, bueno, digamos el equipo, ¿no? de Donald Trump colaboraba con estas grandes empresas, ¿no? Y al final, pues, daba la data
lo que a uno movilizaba el voto, el que al otro lo frenaba, bueno, todo eso ya está visto, ¿no? Luego hay otro documental también que es El dilema de las redes sociales, donde ejecutivos de diferentes empresas se sienten culpables de los monstruos que han creado y, por ejemplo, un dato que da un ejecutivo de Facebook dice, las noticias falsas se comparten 7 veces más que las noticias reales. En realidad no es que las noticias falsas, es decir, es mentira, lo comparto, es verdad, no. El tema es que hay una industria de la mentira, ahora operada también con inteligencia artificial, que trata de ir a nuestras emociones. ¿Por qué? Porque nosotros no dejamos de ser animales, es decir, nuestro cerebro ha ido evolucionando, la parte externa es la parte más racional, ¿no? La corteza cerebral, pero la parte reptiliana, el bulbo raquídeo, el que responde a emociones antes que a las cuestiones racionales, se mueve mucho antes. Entonces, cuando dan en la tecla, y por eso un poco el gurú de todo esto, Steve Bannon, que él viene del mundo de la publicidad, es decir, de hacer, digamos, shocks emocionales, pues evidentemente están amparados. Entonces, toda esta narrativa es imparable. Es decir, por más que nosotros seamos correctos políticamente, te pongo un ejemplo que es real, por más que los varones seamos bastante educados o menos machistas de lo que somos realmente en sociedad, cuando hay un grupo solamente de chicos, ese grupo se vuelve intensamente machista, mayoritariamente, no hay excepciones. Eh, por más que nosotros digamos que no somos racistas o que no somos xenófobos, en nuestro ADN, en la parte más oculta nuestra, eh, tenemos tendencia a reaccionar negativamente o con sospecha del que viene de fuera. ¿Qué Ujú. pasa? Que todas esas cosas son, es decir, hay como un método científico investigado, precisamente la empresa Cambridge Analytica está dentro de una empresa más grande que es SCL Group, que lleva 30, 40 años investigando y, digamos, incluso en países del tercer mundo, cómo afecta estas narrativas de shock a las emociones. ¿Qué Exacto. podemos hacer nosotros? Bueno, pues intentar, cada vez que nos llegue algo que nos choquee, no compartir y tratar de ir a fuentes, de compartirlo, y no eso desde el punto de vista individual. Desde el punto de vista a medio plazo, colectivo, pues hacer pedagogía, es decir, que cada vez más las instituciones, los medios, hagan pedagogía, incluso en la educación, de cómo enfrentar a este peligro que es creciente. Y también te diría que a corto plazo la justicia. Eso ya va en cada país, pero en Inglaterra están empezando a tomar medidas con las personas que crearon los bulos que luego terminaron en violencia o en quemar mezquitas. Por primera vez, a gente que publica o que inventa noticias falsas en redes sociales. Exacto. Bueno, seguramente hay que evolucionar toda esa legislación. Por ejemplo, no hay ninguna ley que prohíba usar bots o desinformación. No, literalmente no está. Tienes que irte como a las leyes antiguas y tratar de aplicarlas. Por ejemplo, en España el problema que es que la justicia es muy cara y es como le da a la gente miedo, le da cosa meterse a menos que sea algo muy grave. Entonces, hay una cosa que también que es la protección de estas plataformas. Por ejemplo, cuando hay un delito, por ejemplo, como los servidores están en Estados Unidos, pues Twitter, por ejemplo, da largas y no te da información de quién está detrás. Entonces, ahí hay toda una serie de cuestiones que hay un equilibrio entre la libertad de expresión y la libertad de prensa que hay que defender a muerte, y todo avance que haya tiene que ser avance de derecho. Pero evidentemente hay un derecho que no se cumple, el de recibir una información veraz, incluso el derecho al honor, que por ejemplo contigo han incumplido. Entonces, ¿quién protege cuando hay un ataque masivo de cuentas Nadie. desconocidas? ¿Quién No. protege? Bueno, a ti te ha tocado Alondra, pero a mí me ha tocado, para que te hagas una idea, cuando yo mis análisis empiezan a compartirse en la mañanera o empiezan a hacerse virales, hay un montón de cuentas de este troll center que empiezan a decir que yo trabajo para la dictadura cubana y que le ayudo a hacer desaparecer personas. Entonces, esto es lo más comentado de mí por la parte de las cuentas que yo voy desmontando, ¿no? Entonces, ¿qué hace uno con eso? Bueno, puede ir a la justicia, pero realmente estaría bueno que hubiera algún mecanismo gratuito que nos defendiera a las personas de toda esta marabunta de cuentas falsas o de bots, ¿no? Jul- Creo que hay mucho por hacer y si estamos esperando a que las plataformas hagan algo, No, no va a vamos pasar. dado. Julián, mira tú, parece que entonces compartimos trabajo, porque a mí también una de las cosas me comentaba, incluso mi abogado, que había tenido personas, o sea, que no es que son loquitos, ¿no? Sino que tienen una profesión, etcétera, y que mencionaban que sí, que probablemente yo estaba en el G2 o que hay un espía o una cosa de ahí. ¿Cómo? Ah,
Sí, me decía me dice mi pareja, claro, es que aseguraban, no es que probablemente, no, aseguraban que lo llamaban y le decía, oye, pero ¿cómo vas a defender a Londra si ella es del G2, si ella es de la espía, si ella es... Y yo me quedaba y decía, Dios mío santo, o sea, ¿en qué cabeza se escribieron artículos que salieron en medios diciendo que mi mamá era de la KGB, Julián, de la KGB, mi madre? Y a partir de ahí un montón de cosas, que, claro, yo me río, pero sin embargo, como tú dices, el tema del honor. En cuanto a las leyes y la justicia, sí, yo no espero absolutamente nada de los medios digitales. Yo hice una tesis sobre violencia digital, de hecho, en donde yo me di cuenta a través de esta investigación que las plataformas digitales no van a hacer nada porque además se benefician mucho del bulo, se benefician mucho del algoritmo, se benefician mucho de las peleas. Hay un libro que quisiera recomendar que capaz es un poco más simple, no sé si es el adecuado, pero yo lo estaba leyendo y lo tuve que dejar en Ecuador. Es de Max Fisher, que habla de las redes del caos. Y en las primeras páginas habla de cómo el algoritmo en Facebook funciona para que de repente a tú que eres animalista, de repente estés en grupos o viendo cosas que hay que matar a los toros o hay que matar a los conejos. Y tú dices, ¿cómo? Si yo lo que quiero ver es cómo preservar, cómo... Y te das cuenta que todo está construido en el algoritmo precisamente para que tú vayas a esos grupos, genera mucho más odio, genera discusión, genera debate y esto le rinde a Facebook. ¿Cuántas veces en Twitter hemos denunciado a cuentas que insultan, que difaman y siguen exactamente ahí? En Ecuador hay una ley de violencia digital que no sirve para absolutamente nada. Habla incluso de hostigamiento y el hostigamiento solo se da si la persona que te hostiga va y te hace daño. O sea, a este nivel. No hay dónde llegar para decir, oye, mira, me están difamando, me están haciendo daño a mi familia, me están provocando temas de salud mental. No hay nada porque nadie se preocupa por eso. ¿Y sabes por qué? Porque hay una cierta parte de la prensa que también es la financiada, que dice que si nos metemos en eso, Julián, estamos en contra de la libertad de expresión. Y ahí es donde es un debate infinito. Mira, te voy a decir una cosa. Hay una cosa que está comprobada y es que Facebook, cuando empezó a caer no en seguidores, porque al final la gente no se quita la cuenta, sino en el tiempo que pasaban en Facebook, cambiaron el algoritmo para potenciar grupos, los Exacto. grupos de Facebook. Y concretamente, los grupos QAnon se volvieron una auténtica locura, fueron potenciados. Bueno, ahí, mira, precisamente ahí, ese libro azul que estoy indicando con el dedo, Sí. ese libro es antisocial, ¿vale? En ese libro se explica cómo funciona el mundo QAnon y cómo incluso hay un mundo de, bueno, no solamente creación bueno, de conspiraciones, ahí hay mucho de yo soy el único que sé esto que me están contando, somos elegidos. Hay mucho de eso en lo de QAnon. Bueno, en ese libro se dice cómo Peter Thiel, seguramente la persona más importante en todo esto que estamos hablando, de financiador y de estar detrás, bueno, ahí se narra cómo el mundo MAGA, el mundo de Donald Trump, Sí. tenía articulado una serie de loquitos, conspiran, bueno, de todo, ¿no? Habrá gente más inteligente, gente que hacía conspiranoia, gente que no estaba bien de la cabeza, pero cada uno tenía una película diferente, pero todos sumaban contra el establishment, contra el Estado y a favor de Trump, ¿no? Bueno, pues se hizo una fiesta hubo incluso, como te decía antes, el negocio. Había gente que hablaba contando o sumándole o hablando de QAnon. Es decir, solamente hay también otra serie, ¿no? Que habla de QAnon en el centro de la tormenta, creo que se llama, que habla de todo lo que fue QAnon. Había un montón de gente que se ganaba la vida haciendo vídeos hablando de las últimas publicaciones de QAnon, ¿no? Bueno, hubo una fiesta donde todos los creadores de contenido, influencers, casi todos difusores de bulos, hacían una fiesta para socializar y ver cómo, bueno, cómo hacer sinergia. Y en esa fiesta estaba Peter Thiel, que es el socio capitalista de Facebook, el que tiene a Palantir, es el propietario de Palantir. Si alguien quiere, bueno, con un poquito de miedo, pero que es importante la información, qué es Palantir, la información que obtiene de todas estas plataformas digitales y el uso que se hace de ellas. Bueno, pues este tipo, por eso digo, no es casual que los grupos QAnon, Facebook empezara a potenciarlo, que esto diera rienda suelta a una masa dispuesta a dar golpes de Estado o a derrocar democracia o a cualquier cosa. Como esto estamos viéndolo en Inglaterra, estamos viéndolo en otros espacios, vemos que se está potenciando y que no es sinónimo de democracia ni es sinónimo de civismo, sino
todo lo contrario, es decir, están potenciando discursos totalmente autodestructivos. Yo no sé cuál puede ser el objetivo final, saliéndose un poco de ahí, es decir, no puedo Ujú. sacar cuál es el motivo, pero el hecho es que esto está pasando y que es muy humano y que cualquiera, tú, yo y cualquier persona podemos tener un poco más de freno, ¿no? Pero tendemos a compartir o a reaccionar ante cualquier estímulo que coincida con nuestro sesgo, ¿no? Entonces, hay toda una industria, no solamente de la mentira, sino del odio, para crear estímulos diarios que vayan generando odios. Pues ya te digo, normalmente las dianas habituales, y en cada país puede evolucionar un poco, pero habitualmente es contra el feminismo, es contra los colectivos LGTBI, es contra personas de izquierda progresista o incluso que defiendan políticas que vayan a la mayoría, eh, por decirlo, porque eso de izquierda y derecha también que creo que queda un poco obsoleto, pero en el caso de América Latina, digamos, a soberanistas, ¿no? Gente que defiende la soberanía de la economía de sus países, ¿no? Anticolonialista. Y luego, por supuesto, el Islam es ahora mismo, o el, no sé, aquí serían los magrebíes, que es el norte de África, pero bueno, serían xenófobos, Claro. es decir, todo lo que son inmigrantes y especialmente musulmanes, ¿no? Y esto está pasando y se está distribuyendo por todas partes, generando en personas racionales, normales, pues digamos, un sedimento que en cualquier momento puede explotar. Es decir, que seguimos teniendo la mayoría una corteza cerebral que nos frena esos estímulos animales, pero que realmente están alimentando un odio hacia ciertos colectivos que a la mínima que explote o que salte la parte reptiliana, vamos a ir en una dirección contraria hacia estos Claro. colectivos en el cual están dejando ahí unos sedimentos, muchas veces con narrativas falsas o con vídeos manipulados o vídeos antiguos, es decir, que todo eso son estímulos que nos están llegando porque por suerte o por desgracia, estamos conectados 24 horas a estos dispositivos Sí. y cada vez nosotros decidimos menos lo que vemos y son más, bueno, pues todo este espacio en torno antidemocrático los que tienen más influencia para decidir qué vemos, qué no Ah. vemos y a quién tenemos que odiar y a quién no. Así mismo es, así mismo es. Ha sido completo, igual me quedan muchísimos temas, Julián, pero muchísimas gracias por esta primera información. El libro que tienes allá arriba, ¿cómo se llama para que la gente lo pueda buscar? Antisocial. De hecho, dame un segundo y lo Sí, bajo sí, para que dale. lo veáis. Dale, dale. Porque hay muchas personas preguntando, sí, igual, muchísimas gracias. Recuerden poner el like, que eso es muy importante para nosotros. Y ahí está el libro, ahí está, Andrew Antisocial. Marantz. Perfecto, perfecto. Entonces lo vamos a encontrar, lo vamos a buscar para poder hacer análisis a través de la extrema derecha y decía abajo. Porque sí, hay mucho que leer, hay mucho que, sobre todo, conocer y creo que se nos queda corto las posibilidades que tenemos el ciudadano de a pie de hacerle frente a toda esta industria totalmente financiada y que va por la verdad, que va contra todo, ¿no? Que va hacia la mentira y no hacia la verdad y ojalá no se destruya, como decía Silvana, la democracia, ojalá no sea inviable y ojalá realmente podamos entender la capacidad que tenemos o que podamos tener nosotros como seres humanos de buscar dónde está esa verdad o por lo menos discernir, ¿no? Porque la verdad a veces dice que es relativa y yo no creo tanto en eso, pero sin embargo estamos viendo una crisis informática, una crisis de información, una crisis periodística, una crisis de fake news, en fin, y un caos terrible. Así que, Julián, nos vemos en otro momento. Por favor, que lo sigan. ¿Dónde te pueden seguir? Bueno, aparte de mi cuenta de Twitter, Julián Maciates, donde tengo, como casi la mayoría, varias plataformas, pero donde soy más activo en Twitter, pero sobre todo Pandemia Digital, ahí es imperdible, están en todas las redes, en la página web pandemiadigital.net, en el canal de Telegram, en los dos tenemos publicados, anclados en el menú, herramientas gratuitas para que podáis usarlas y no ser víctimas de todo esto, alguna selección de artículos, documentales, películas para estar preparado y saber a qué nos estamos enfrentando. Y luego, pues hacemos programas prácticamente a diario en directo, tanto en YouTube como en Twitch. Y luego, pues todo el contenido lo subimos troceado, pues en TikTok, Instagram, Facebook, también Perfecto. en YouTube. Así que, bueno, Pandemia Digital lo podéis encontrar en cualquier parte. Y hablamos mucho de esto, hablamos de España más o menos la mitad y la otra mitad principalmente de América Latina, pero sobre todo hablamos de desinformación y cómo está nuestra vida diaria, ¿no? En todos los aspectos.
Perfecto, Julián, me ha encantado un montón. Tengo que volver a escuchar la noticia para poder asimilar toda la información, escuchar de nuevo la entrevista, perdón. Y nada, te seguimos, ya estamos suscritos igual a Pandemia Digital desde Ingo y cualquier cosa, cualquier información, te estoy llamando de nuevo. Igual gracias por ese apoyo, por la investigación, por el profesionalismo y sobre todo por darnos otra mirada tan necesaria en estos momentos. Gracias, Julián. Bueno, ahí me quedó solamente una cosa pendiente que te la voy a mandar ahora, que es buscarte esa empresa que es mexicana Sí, que participó en la campaña de Guillermo Lasso. Incluso le dieron una campaña por esa campaña sucia. Así que perfecto. te lo mando ahora mismo, cuando termine la entrevista, lo busco y te lo paso. Así que nada, un gustazo, Alondra, y un saludo a toda tu audiencia. Ahí está, muchísimas gracias.